Las Fuerzas Armadas confirmaron que el criminal que murió abatido durante el ataque en Alto Punino era el cabecilla del grupo irregular Comandos de la Frontera, que asesinó a 11 militares. Los 1.500 soldados enviados a Orellana y Sucumbíos empezaron operaciones de vigilancia y control para dar con los responsables de la emboscada asesina contra 11 militares. El desorden continúa por la falta de turnos para obtener la cédula en el registro civil. En Quito las oficinas lucen vacías, pues no hay atención, mientras en Guayaquil no hay cupos inmediatos, pero en internet los ofrecen desde 20 hasta $60. Al menos 50 viajeros fueron devueltos hoy en el puente de Rumichaca por no tener el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, que desde hoy se exige en aeropuertos y fronteras terrestres para quienes vengan desde Colombia, Perú, Brasil y Bolivia. El Ministerio de Salud reporta en mayo 57.000 casos de neumonía, principalmente en Quito y Guayaquil. Los afectados son en su mayoría niños. El Operador Nacional de Electricidad, SENACE, advierte al Ministerio de Energía que en caso de sequía entre septiembre y marzo del 2026 se necesitan 430 megavatios adicionales y sugiere 4 acciones para evitar apagones. Unos 400 indigentes habitan en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, el más transitado de España. Duermen en el suelo, en las sillas e incluso en los ascensores. Carlo Ancelotti es el nuevo entrenador de la selección brasileña y debutará en el juego contra Ecuador por las eliminatorias mundialistas. Lunes 12 de mayo de 2025, amigos, buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar con la actualización de las decisiones tomadas por las Fuerzas Armadas tras el asesinato de 11 militares en el norte de la Amazonía. Además, se confirmó la muerte de alias Compadre, quien según el ejército dirigía el grupo irregular Comando de la Frontera en territorio ecuatoriano. Comenzamos. Alto Punino, la emboscada asesina. El ejército incrementó las operaciones de inteligencia y control en Orellana y Sucumbíos. Paul Romero informa que unidades tácticas se movilizaron a la frontera para ubicar a los responsables de la emboscada que mató a 11 militares en Alto Punino, en la provincia de Orellana. La emboscada en donde murieron 11 militares en Alto Punino ha sido entendida por el ejército como una declaratoria de guerra al Estado del grupo disidente de las FARC Comandos de la Frontera. Por esta razón movilizó desde el sábado tropas y unidades de élite a la Brigada de Selva 19 Napo, centro de operaciones para el control y vigilancia de la frontera de Orellana y Sucumbíos, en las que tiene incidencia ese grupo criminal. 1.500 soldados reforzarán la brigada militar para desplazarse a las zonas de conflicto con una misión específica. La muerte de nuestros soldados no quedará impune. Aquí están sus compañeros. Honraremos su muerte. Les encontraremos. Les eliminaremos. El mando militar tomó otras decisiones. Cercó con patrullas los principales accesos por carreteras y ríos a Alto Punino, lugar del ataque, para impedir el paso de personas, combustible, alimentos, medicina y logística para las actividades de minería ilegal. Incrementó los patrullajes en los ríos San Miguel y Putumayo, que dividen Sucumbíos y Orellana con el departamento colombiano de Putumayo. Activó el sistema de intercambio de información con las fuerzas militares colombianas y la Comisión Binacional de Frontera Convipron. Reforzó las operaciones de control de armas, municiones y explosivos en las principales vías de Lago Agrio, Xuxufindi, Cascales, Cuyabeno, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Orellana, Joya de los Hachas, Aguarico y Loreto. Las operaciones son dirigidas directamente por el comandante de la 4ª División Amazonas, Edwin Canizares, y supervisadas por el comandante del Ejército, Henry Delgado. Para la movilización de tropas, la FAE envió 3 helicópteros medianos H-145 y el Ejército opera con un Super Puma y 2 Fennec de combate. Las actividades de control en tierra se realizan en vehículos blindados 4x4 y 6x6. 2 de los militares asesinados en la emboscada ocurrida en Alto Punino eran de Imbabura. Diego Lomas, cabo segundo del ejército, es velado en San Roque, en el cantón Antonio Ante, mientras que Jorge Andrade, teniente de 29 años, es despedido en Pimampiro, su tierra natal.
2 de los 11 militares asesinados en la emboscada ocurrida en la Amazonía eran oriundos de Imbabura. En la parroquia San Roque del cantón Antonio Ante, el cuerpo del cabo segundo del ejército Diego Lomas, de 32 años, es velado desde la tarde del domingo. Sus vecinos llegaron para acompañar a su familia y despedirse del paramédico, del compañero de barrio, del héroe que eligió ser militar y lo ejercía con orgullo. Era boina roja, comando paracaidista y, según su esposa, amaba profundamente su labor. Tenemos 2 hijos, uno de 7 años y uno de 2 añitos. Mis hijos se llaman Diego Emilio y Diego Jair. En honor a él siempre dije que Diego era un gran hombre. Al otro extremo de la provincia, en el cantón Pimampiro, el coliseo de la localidad fue acondicionado para velar al teniente Jorge Andrade, de 29 años. Era uno de los líderes de la patrulla atacada en Alto Punino. Su madre no habla. Su padre observa en silencio el féretro, sin apartar la mirada. Se conoció que estaba casado con una oficial del ejército. Sí, es la teniente Oña, la misma que está embarazada. Son recién casados, son jóvenes, entonces tiene una gran responsabilidad. La teniente se queda con una criatura todavía por nacer. El teniente Andrade será sepultado este lunes en su natal Pimampiro y el cuerpo del cabo Lomas será cremado esta tarde en Quito. De igual forma, en 2 hogares de Cotopaxi, el tiempo se detuvo tras la emboscada en Alto Punino. José Luis Isa y Héctor Mullo fueron asesinados durante la operación militar en la Amazonía. Eran parte de la patrulla que combatía precisamente la minería ilegal. Hoy sus familias los recuerdan entre uniformes, fotografías y también condecoraciones mientras esperan respuestas sobre lo que ocurrió en ese territorio de Orellana. Un informe con Sandy Espinosa. Lo ven erguido, con el uniforme impecable, en una imagen que ya no es recuerdo, sino refugio. Sus padres sostienen la fotografía en silencio, como si en ella pudiera caber todo lo que les fue arrebatado. José Luis Isa, teniente del ejército, tenía 28 años y comandaba la patrulla de reconocimiento de la 4ª División del Ejército Amazonas. Fue su última misión. En la imagen llevaba el uniforme que vistió con orgullo desde 2015. Vivía junto a sus padres y hermanos en la comunidad San Bartolomé, parroquia Pastocalle, 40 kilómetros al norte de la Tacunga. Su habitación permanece intacta, los uniformes doblados con esmero, la camiseta de su equipo parroquial Alianza sobre la cama, símbolo de su pasión por el fútbol, y las fotos del Colegio Técnico Nacional Pastocalle, donde fue primer escolta del pabellón nacional. En la sala, los reconocimientos resaltan, entre ellos la condecoración al espíritu militar, otorgada durante el curso de lanceros en Colombia. Para su hermano Diego, no solo fue un estudiante ejemplar o un oficial disciplinado, fue también un hijo presente y un hombre íntegro. Sirvió en Loja, Cotopaxi y Orellana. Cada 21 días regresaba a casa al encuentro con su familia y a encargarse de una florícola que emprendió con sus hermanos hace 3 años. Para ellos, no hay duda, murió como un héroe, defendiendo a su patrulla. Yo sé que él siempre va a vivir en nuestros corazones, pero el recuerdo amargo es que su presencia ya no va a estar aquí, así como él era carismático, bien atento, amable, respetuoso. A 1h30 de allí, en el barrio Axpacruz, al sur de la Tacunga, la fachada de una vivienda luce el logo y los colores de los comandos de la Brigada de Fuerzas Especiales número 9 Patria. En la casa del sargento segundo Héctor Mullo, quien dedicó 17 años de su vida al servicio militar. En una de las paredes cuelgan las fotografías que repasan su historia. Su infancia en la escuela Isidro Ayora, su graduación en el colegio Trajano Naranjo, su ingreso a las Fuerzas Especiales. A los 23 años se casó con Carmen Valencia. Tuvieron 2 hijos, Brittany y Ariel. Mi papá me inspiró porque nos llevaba, como le digo, al cuartel. Y nos mostraba, hasta nos hizo cargar una vez. Me hizo cargar a mí su fusil, su casco. Hoy sus hijos acarician las medallas que obtuvo durante sus servicios en Xuxufindi, Quito, Riobamba y Santo Domingo.
Asamblea en la línea de partida. En el movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, se habla de Nils Olsen para presidir la Asamblea Nacional por los próximos 2 años. El nombre del exministro de Turismo se analizó la mañana de este lunes en la primera reunión que mantuvo el presidente de la República, Daniel Noboa, con sus asambleístas. Más detalles del encuentro con Francisco Garcés. El presidente Daniel Noboa tuvo la primera reunión con el bloque de asambleístas de ADN en la presidencia, a donde llegaron desde las 10 de la mañana. A la salida, tras 3 horas de diálogo, los asambleístas dijeron que hablaron de cómo consolidar la mayoría para la sesión inaugural del miércoles y que se mencionó a Nils Olsen como candidato a la presidencia del Legislativo. Su nombre tomó fuerza como reemplazo de Anabela Sin, que era la principal candidata de ADN, y su postulación, de ser confirmada, se oficializará el miércoles. En la reunión pidieron a los asambleístas que no se adelanten a oficializar el nombre de Olsen, porque las conversaciones con sus posibles aliados en busca de votos siguen a cargo del ministro de Gobierno José de la Gasca. ADN cuenta con 4 asambleístas de Pachacutic y espera consolidar hasta mañana el de 4 independientes y 4 socialcristianos. Con ellos, hasta este mediodía no se había acordado los puestos entre los cargos directivos de la Asamblea. Una de las 2 vicepresidencias se negocia con Pachacutic y la otra con el PSC. Y sobre la mesa están aún las presidencias de algunas de las comisiones y 2 puestos en el Consejo de Administración Legislativa. Somos la primera fuerza política del país, pero seguimos en conversaciones, siempre vamos a tener puentes de diálogos abiertos, siempre y cuando se maneje una agenda país. De ese acuerdo dependerá si la mayoría se consolida y ADN consigue los votos para su candidato a la presidencia. No declaraciones ni tampoco definiciones, pero ADN tiene algo más de un día para concluir las conversaciones y concretar los acuerdos para la sesión del miércoles. El correísmo, que conversa con los directivos de Pachacutic y con los independientes, apunta a que ADN ese día no consiga los votos para organizar la asamblea. Salud, a no bajar la guardia. La neumonía es una de las enfermedades respiratorias que registra incremento de casos en Ecuador. El Ministerio de Salud Pública reporta más de 57,000 pacientes en las últimas semanas. Carla Delgado revela que niños de 4 años de edad son los más afectados. El cambio brusco de clima y el retorno a clases en la costa y Galápagos provocaron un aumento de casos de enfermedades respiratorias. La neumonía es predominante y solo durante las primeras semanas de mayo hay 57,113 casos, según el Ministerio de Salud. Pichincha es la provincia más afectada con 21,781 casos. Muy por debajo está Guayas, con 5,971 contagios, Azuay con 3,250 casos y Tungurahua con 3,102 casos. Los menores de 4 años son los más afectados y suman 15,400 contagiados. Le siguen los adultos mayores y hay 12,600 casos, según el reporte oficial. La neumonía es una enfermedad respiratoria que afecta a los pulmones, que se llenan de líquido o pus y dificultan la respiración. La causa puede ser un virus o bacteria, por eso es importante la vigilancia de un médico. El presidente de la Federación Médica explica los signos de alerta. La presencia de sibilancias, dificultad respiratoria, fundamentalmente, y los estados febriles nos alertan sobremanera a que debemos acudir a la unidad de salud más cercana. Y aunque es la enfermedad predominante, hay otras enfermedades que saturan las emergencias de los hospitales. Tenemos el asma bronquial, 4, la bronquiolitis. Las recomendaciones principales de los especialistas es el lavado de manos, el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas o de asistir a lugares muy concurridos. Y atención, porque desde hoy quienes lleguen de Brasil, Colombia, Bolivia y también Perú deben presentar el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para ingresar a Ecuador. Las revisiones de ese documento se ejecutan en los aeropuertos y también en las fronteras. En el control fronterizo de Rumichaca, por ejemplo, 50 turistas de Colombia fueron regresados a su país por no contar con el certificado, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga.
Los controles iniciaron. Quienes arriben a Ecuador y hayan permanecido más de 10 días en Colombia, Brasil, Bolivia o Perú deben presentar obligatoriamente el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, ya sean extranjeros o ecuatorianos. Al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil arribaron 3 vuelos esta mañana, 2 de Colombia y 1 de Perú. El primer control se lo hace en el país de origen, al momento de embarcar al avión. Y finalmente en el área de migración, el personal del Ministerio de Salud revisa el documento. Hubo quienes se mostraron inconformes por el tiempo que tomó dicho control. De Bogotá, un caos, porque están en la mitad del pasillo interfiriendo, es un desastre el control que están haciendo. En el caso de no cumplir con el requisito, a partir de hoy se tomarán medidas, pero no son las mismas para nacionales y extranjeros. Se los devuelve en el caso de ser extranjeros, porque a ningún ecuatoriano se le puede negar el acceso al país. En el caso de ser ecuatorianos, hay una oficina aquí abajo donde se puede someter voluntariamente a la vacunación. No podemos forzar a nadie a vacunarse. Si el viajero ecuatoriano decide no vacunarse, estará en observación por 2 días, según el ministro. Los controles también iniciaron en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. 11 vuelos llegan desde Colombia y Perú este lunes. En migración se indicó que los ecuatorianos que tienen pasaporte biométrico y arriben desde Colombia, Brasil, Perú o Bolivia no podrán usar las puertas automáticas, sino que deberán hacer el control regular para revisar que cuenten con el certificado físico o digital. El control se extiende a las fronteras terrestres. 5 policías de migración solicitan el certificado en el puente internacional Rumichaca, principal vía de ingreso desde Colombia. En el caso de cumplir el requisito, pasan a la unidad de migración para sellar su pasaporte. Extranjeros no, nosotros vamos a vacunar a ecuatorianos. A las personas ecuatorianas está dotado los centros de salud. La persona extranjera que sea de Colombia tendrá que acudir a sus centros de salud en Colombia y adquirir su vacunación y posterior puede ingresar a nuestro país. En este punto, al menos 50 personas fueron inadmitidas por no contar con el documento. Y más de 400 personas sin hogar habitan en el aeropuerto Adolfo Suárez en Barajas, Madrid, el más transitado de España. Duermen en el suelo, en las sillas e incluso en los ascensores. Se trata de migrantes, personas sin empleo o que no pueden pagar un alquiler en la ciudad por el alto costo. Más de 60 millones de pasajeros transitan anualmente por el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. La mayoría solo pasan algunas horas mientras esperan sus vuelos, pero para otros el lugar se ha convertido en su hogar. El problema no es nuevo, pero ha crecido aceleradamente. Según la Oficina de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, más de 400 personas habitan en los pasillos de la T4, la terminal internacional, 10 veces más que hace 10 años. Algunos son migrantes, otros son viajeros que quedaron varados por la pérdida de sus documentos. También hay quienes trabajan en el día, pero no pueden pagar un alquiler por el alto costo y se refugian en el aeropuerto, donde tienen seguridad y baños. Sin embargo, los trabajadores de Barajas denuncian que también hay personas peligrosas que consumen drogas, ejercen la prostitución en los baños o tienen enfermedades mentales. Aunque tienen distintas realidades, duermen en el piso con sus pertenencias en maletas o mochilas pequeñas. Quienes tienen más suerte descansan en las sillas de las salas de espera. La situación ha generado preocupación por la insalubridad, proliferación de plagas y hechos violentos que se han presentado en varios casos. La AENA ha tomado medidas para restringir el paso de personas sin boleto aéreo en las noches, baja la temperatura de los aires acondicionados para hacer el ambiente incómodo y ha desplazado a estas personas a un piso donde hay oficinas abandonadas, lejos de la vista de los turistas. Sin embargo, el problema está atrapado en un nudo burocrático. AENA, ni el gobierno local ni el nacional han concretado acciones para su desalojo. Estados Unidos exige a sus ciudadanos abandonar Venezuela de inmediato por peligro extremo. El Departamento de Estado actualizó la advertencia que tenía desde el año 2019 y la elevó a alerta máxima por riesgo de detención arbitraria, tortura, terrorismo, secuestros, violencia criminal y colapso del sistema de salud. El documento reafirma que el gobierno estadounidense carece de presencia oficial en Venezuela desde hace 6 años y no podría brindar asistencia en caso de emergencia.
Continúan los problemas para poder tramitar cédulas en el registro civil. Agencias, al menos de 3 provincias, permanecieron casi vacías. Este lunes, usuarios reportan que no pueden obtener un turno para fechas cercanas. Sin embargo, en redes sociales sí los hay para tramitar el documento de inmediato. Carla Delgado actualiza la información. Puestos de espera casi vacíos. Oficinas de atención al cliente sin funcionarios. Y otras en las que, a pesar de estar, no atendían. Así estuvo la agencia más grande del registro civil en Quito este lunes. Afuera hubo pocas personas que no encontraban la explicación de por qué un documento tan común como la cédula, que hace semanas se entregaba de forma inmediata, hoy obtenerlo se ha vuelto una misión casi imposible. Yo tengo el problema que necesito renovar mi cédula y yo ya estoy 3 meses tratando de renovar la cédula. Tengo pagado. Tengo el papel que me dieron de lo que yo soy divorciada. Necesito la cédula. Dese cuenta, mi cédula incluso está hasta perforada. ¿Qué trámite puedo hacer con una cédula caducada perforada? Un panorama más desolador se vio en la agencia de Cotopaxi en La Tacunga. 5 de los 8 cubículos destinados a la renovación de cédulas estuvieron vacíos. Apenas 5 personas se acercaron a la agencia durante la tarde con turnos agendados desde hace 3 meses. Y aunque hoy debían recibir sus cédulas, les dijeron que no estaban listas. Yo ya saqué la cédula en abril, el 23 de abril. Y lo que pasa es que dicen que no hay material. En Guayaquil, en cambio, hubo caos afuera de la agencia. Los guardias permitían el ingreso a pocas personas. El reclamo es el mismo. Demora de entregas del documento y turnos para dentro de 3 meses. Ya se pagó todo acá dentro, los formularios, la foto, todo, pero no hay especie. Y venga mañana, y venga mañana, y venga mañana, y no resuelven. Esto mientras en las redes sociales se consiguen turnos de forma inmediata mediante tramitadores. ¿En qué tiempo me entregan? Tiene un costo de $20. Necesito su usuario y contraseña. ¿Pero es seguro? ¿En qué tiempo me entregan? Entre mañana o miércoles. Las tarifas van entre $20 y $60. En Zamora Chinchipe, las lluvias intensas han dejado graves daños. Inundaciones, desbordamientos y derrumbes golpean a comunidades de los cantones Zamora y Centinela del Cóndor, donde decenas de familias tuvieron que ser evacuadas. Cultivos quedaron bajo el agua y 2 personas permanecen desaparecidas tras ser arrastradas por la corriente. Veamos. Las lluvias han provocado estragos en 2 cantones de la provincia de Zamora Chinchipe. En Zamora, el desbordamiento de 3 ríos afectó a los sectores de Nambija Bajo, Chamico y La Pista. Los habitantes apenas tuvieron tiempo de subir a las cubiertas o huir hacia zonas altas. En algunas viviendas, el agua alcanzó las ventanas y estuvo a punto de cubrir los techos. Al menos 200 familias resultaron damnificadas. También hay cultivos destruidos. Lluvias bastante prolongadas que ha generado el crecimiento de los cauces del río Zamora, del río Yacuambi, del río Nangariza, generando más de 300 hectáreas de cultivos afectados. En el sector Suapaca, la corriente cubrió volquetas y retroexcavadoras que realizaban labores de limpieza tras los derrumbes en la vía. En Chamico, brigadas del Cuerpo de Bomberos, Policía y Fuerzas Armadas evacuaron a varias familias que permanecían en zonas de riesgo. En el cantón Centinela del Cóndor, el operador y el ayudante de una excavadora fueron arrastrados por la crecida del río Zamora. Ambos están desaparecidos. La vía troncal amazónica, clave para la conexión entre Zamora Chinchipe y Loja, permanece cerrada por deslizamientos. Estados Unidos y China anuncian que reducirán temporalmente los aranceles que desataron una guerra comercial. El acuerdo estará vigente por 90 días desde el miércoles, en lo que constituye un primer acercamiento desde que empezó la batalla arancelaria el mes pasado. Estados Unidos alcanzó un acuerdo con China para establecer una tregua en la guerra comercial, que entrará en vigor este miércoles y tendrá una duración de 90 días. China bajará los aranceles aplicados a bienes estadounidenses del 125% al 10%, abarcando insumos agrícolas, tecnología y maquinaria industrial.
Estados Unidos disminuirá los aranceles sobre productos chinos del 145% al 30%, especialmente en bienes electrónicos y manufactura ligera. That doesn't include the tariffs that are already on. El presidente Donald Trump aclaró que la nueva tarifa es aparte a la del 20% que aplicó a China desde marzo, como medida de presión para que combatan el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Agregó que este nuevo acuerdo tampoco incluye productos de acero y aluminio, ni automóviles, cuyo arancel es del 25% para todos los países. El viceprimer ministro chino He Lifeng, quien encabezó la delegación negociadora en Ginebra, señaló que las reuniones del fin de semana permitieron sentar las bases para superar las diferencias y acordaron con Washington establecer un mecanismo de consulta permanente en temas comerciales para continuar negociando los aspectos técnicos. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia una gira por Medio Oriente. Estará en Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Es la primera gira internacional en su segundo mandato, centrada en negocios e inversiones con 3 de los países más ricos del mundo. Trump realiza esta gira en medio de tensiones en la región por la guerra no resuelta entre Israel y el grupo palestino Hamas y una frágil tregua conseguida para frenar los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra la navegación comercial y militar por el Mar Rojo. Rusia enfrentará nuevas sanciones por parte de Europa por negarse a aceptar una propuesta del alto al fuego con Ucrania de 30 días durante 30 días. El tema fue discutido hoy en una reunión de ministros exteriores realizada en Londres que buscó presionar a Vladimir Putin. El Kremlin dice que el lenguaje de las últimas es inaceptable y ha aumentado sus ataques contra Ucrania. Putin eludió una invitación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para reunirse cara a cara este jueves en Turquía. Y el grupo terrorista Hamas puso en libertad a Eitan Alexander, rehén israelí de ascendencia estadounidense que permanecía cautivo en la Franja de Gaza. Su liberación se dio por un acuerdo directo entre los extremistas y el gobierno de Donald Trump. Familiares de otros secuestrados exigen gestiones para que todos sean devueltos cuanto antes, como informa Pedro Jiménez. Eitan Alexander es el último israelí de ascendencia estadounidense que quedaba secuestrado en Gaza. Es un soldado ahora de 21 años que fue retenido por las brigadas armadas que perpetraron el ataque terrorista en Israel el 7 de octubre de 2023. Fue entregado a funcionarios de la Cruz Roja y luego trasladado a una base militar en Israel. Un acontecimiento que era seguido por centenares de personas en Tel Aviv, reunidas en la llamada Plaza de los Rehenes, y también en New Jersey, donde vive su familia de Estados Unidos. Nos sorprendió esta noticia. Es la mejor que hemos escuchado en 584 días, dijo el padre adoptivo de Eitan Alexander. Durante su cautiverio, el grupo Hamas publicó algunos videos como prueba de vida, el más reciente en abril de este año. A partir de entonces se aceleraron las gestiones para lograr su liberación y de ellas se encargó directamente el gobierno estadounidense mediante los enviados especiales del presidente Trump para asuntos de Medio Oriente y en particular sobre los rehenes. Netanyahu ha prometido que logrará el retorno de todos los que aún quedan en manos de Hamas. Son unos 59, de los cuales se cree que 30 han muerto en cautiverio. Israel asegura que en esos casos espera la devolución de los cuerpos. La familia de Eitan Alexander celebra. Las de los demás rehenes mantienen una protesta permanente para exigir acciones concretas al gobierno de Israel. De Colombia, Gustavo Petro, que actualmente lidera la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe CELAC, está en China para la cumbre de esta semana de la organización con el gigante asiático. Se tratarán temas de energías renovables y comercio, y aunque es un encuentro de ministros, esta vez acudirán además los presidentes de Chile y Brasil. El presidente chino Xi Jinping inaugurará el encuentro. Petro ha propuesto cumbres similares con Estados Unidos y con Europa.
Una niña de 13 años dio a luz en el piso de una estación del metro en Ciudad de México. Su madre asegura que minutos antes acudieron al Hospital General de la Villa, pero no la atendieron pese a tener 9 centímetros de dilatación, por lo que se le rompió la fuente en pleno andén. Fue su propia madre quien asistió al parto de emergencia. Por ahora, la adolescente y su bebé están hospitalizadas, aunque la recién nacida permanece en incubadora. El padre también es menor de edad. Las autoridades investigan por qué se le negó la atención médica a una menor embarazada. El volcán Kilauea, uno de los más activos de Hawái, expulsó lava hasta 150 metros de altura. Los ríos de lava que se formaron quedaron contenidos dentro del área del Parque Nacional de los Volcanes, por lo que no afectan a ninguna zona residencial. El Kilauea reinició su fase eruptiva el 23 de diciembre de 2024. Desde entonces ha tenido varias pausas y reanudado su actividad al menos 21 veces. Y ahora es momento de revisar las propuestas que nos presenta Estefanía Arias para esta semana en la agenda cultural. Una obra que combina cuadros circenses y la música de los años 60 y 70 llega al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo en el centro de Guayaquil. Además, en Quito habrá un concierto en homenaje a las madres en la Casa de la Música. Veamos. Si quieren hablar de hombres enamorados, entonces ahora hablen de JJ. Una experiencia escénica que combina teatro y magia de los años 60 y 70. Cantina, circo y música en movimiento. Se presentará en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. Una propuesta de los hermanos Sebastián y Matías Belmar, con un elenco chileno-ecuatoriano. La función será el viernes 16 a las 19 horas. La Casa de la Música sigue celebrando a las madres. Ahora te puedes marchar, La Incondicional o Tiempo de Vals son algunos de los temas que se interpretarán en este concierto. Hoy no fue, no. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Homenaje al Día de la Madre, un show con el cantante cuencano César Morales. El espectáculo será el domingo 18 a las 17 horas. El Ministerio de Energía recibe las primeras advertencias frente al estiaje de este año que, según SENACE, empezaría en septiembre. Sugiere que se realicen 4 acciones para enfrentar el fenómeno y así evitar apagones en Ecuador. Diego Cuenca informa que entre los proyectos pendientes hay 3 termoeléctricas inconclusas. Desde inicios de año, el Operador Nacional de Electricidad SENACE advirtió al Ministerio de Energía que entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 habrá estiaje y afectará al parque hidroeléctrico del país. En un acuerdo con fecha 1 de mayo, el Ministerio reconoce que el 22 de enero, SENACE le solicitó la incorporación de 430 megavatios de generación adicionales. El documento describe 4 acciones para enfrentar esa crisis. Primero, robustecer el Sistema Nacional de Transmisión. Segundo, disponer de generación termoeléctrica en niveles máximos. Tercero, garantizar el abastecimiento de combustible y gas natural para las termoeléctricas. Y cuarto, realizar estudios para incorporar energía nuclear y geotérmica en el país. Pero las necesidades de energía pueden ser incluso mayores, pues hay proyectos que debieron operar a finales del 2024 y aún no están listos, como la central térmica salitral en Guayaquil, de 100 megavatios. Los 29 motores importados de Estados Unidos ya están en el sitio, pero la obra aún no funciona. Lo mismo ocurre en la central Quevedo, que debe aportar 50 megavatios. Hasta el momento tiene 15 generadores, pero faltan 5 más y otros equipos para culminar el montaje electromecánico, entre otros sistemas de operaciones. Y en la termoeléctrica Esmeraldas 3, el pasado 2 de abril llegaron los últimos 16 generadores de 48 que deben producir 91 megavatios. Ha pasado un mes y SELEC no ha confirmado que ya estén operando. En medio de estas 3 obras inconclusas que representan 241 megavatios y no están disponibles, el Ministerio de Energía ordenó a Petroecuador incrementar la producción del gas natural en el bloque 6 del Campo Amistad, que está en el Golfo de Guayaquil, y lo declaró prioridad nacional.
Ese combustible es necesario para abastecer a Termogas Machala, la central eléctrica de 238 megavatios, que tiene un déficit diario de 42 millones de pies cúbicos para operar con toda su capacidad. Por ahora ese faltante lo reemplazan con diésel, que es más caro. La Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC también tiene la misión de comprar o importar ese gas. Deben hacer la infraestructura para almacenar y transportar ese combustible. La transportación pública en la provincia de Los Ríos se enfrenta a una difícil situación debido a la inseguridad. Según la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, el 90% de las cooperativas en ese territorio ha sido blanco de extorsionadores que exigen hasta $20.000. Veamos. La extorsión arrincona al transporte público en Los Ríos. El 90% de las cooperativas de transporte intra e interprovincial en Los Ríos son amenazadas por grupos delictivos que les exigen pagos entre $5.000 y $20.000 por dejarlas operar, permitirles el paso por ciertas rutas o garantizar una supuesta seguridad. Según la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros, FENACOTIP, son 27 asociaciones con más de 400 socios las que enfrentan esta presión criminal. Es compleja la situación. Por un lado tenemos la obligación y por otro lado tenemos también el miedo de salir a trabajar y ahí la operación se cae, los ingresos se reducen, no se puede pagar deudas y es una cadena porque ya el chofer no trabaja, no gana, las boleterías lo mismo. ¿Cómo pagamos terminales? Y las amenazas ya se han convertido en ataques. El pasado 9 de abril, en la vía Buenafé-Santo Domingo, un conductor, una encargada de boletos y un ayudante fueron asesinados a tiros. En Babahoyo, hace 11 días, fue atacada la oficina de una operadora. Y 3 días después, uno de sus buses fue baleado en la vía Tres Postes. FENACOTIP identifica a Quevedo, Buenafé y Babahoyo como los cantones más afectados por esta situación. Si nosotros pudiéramos vender los buses, venderíamos y nos vamos, o sea, se acabó. Pero ¿quién le compra un negocio que sabe que está en esas condiciones? ¿Quién quiere invertir en un negocio que atacado por la inseguridad, atacado por la ilegalidad y la informalidad? La FENACOTIP y la Agencia Nacional de Tránsito trabajan en la instalación de cámaras dentro de los buses, enlazadas al ECU 911 y con botón de pánico. Y según la Gobernación, también se han desplegado policías encubiertos en la ruta Babahoyo-Guayaquil, una de las más críticas. Sin embargo, los resultados aún son limitados. El miedo sigue al volante y ha obligado a reducir entre el 30 y 40% las frecuencias nocturnas en Los Ríos. Desde hoy, 2.300 policías se desplazan en 25 vías del país luego de haber oficializado a la Policía Nacional para que retome el control de esos puntos tras 14 años de delegación a la Comisión de Tránsito del Ecuador, la CTE. En sus redes sociales, el ministro del Interior, John Reinberg, dijo que esta transición se realiza para prevenir delitos, desarticular estructuras delictivas y garantizar la tranquilidad de aquellos que se desplazan en las vías. Y en menos de 24 horas, Santa Rosa vuelve a ser escenario de un atentado con explosivos. Esta vez 4 viviendas quedaron destruidas, al menos una decena resultaron afectadas y 2 personas heridas. Según la policía, el ataque iba dirigido contra un presunto integrante del grupo criminal Los Lobos Box. Desde lo alto, la escena en el barrio central de Puerto Gelí mostraba los restos de una madrugada violenta. Tras la explosión de un artefacto que destruyó al menos 4 viviendas y dejó una decena más con daños en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. Las hojas de zinc terminaron colgadas en los cables de alumbrado público, paredes colapsadas, techos levantados, puertas y ventanas arrancadas. Según los moradores, a las 2 de la madrugada de este lunes, 4 hombres llegaron en un vehículo y dejaron el explosivo. 2 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. Todos estábamos durmiendo cuando escuchamos un sonido duro. Y entonces la casa se nos vino encima y a mí me cayó un palo y no sé qué, me cayó en la pierna, pero hasta ahorita me duele. Entre los escombros, la familia Ponce recogía lo poco que quedó en pie. Su vivienda quedó reducida a restos de madera, bloques rotos y recuerdos esparcidos. La detonación fue tan fuerte que se sintió a más de 2 kilómetros. Según la policía, el ataque iba dirigido al propietario de esta vivienda donde se formó un cráter en el piso. El domicilio contaba con cámaras de seguridad.
trataría de una guerra entre grupos terroristas, esto es entre el grupo terrorista Los Lobos Box y los Lobos Espejo. Este es el segundo ataque con explosivos que ocurre en Santa Rosa en menos de 24 horas. La madrugada del domingo, otra detonación ocurrió en el barrio Alfonso Grunauer, a solo 3 kilómetros. Y este fin de semana se registraron 6 eventos violentos en Quito y Guayaquil que dejaron 8 muertos. Fabiola Santana informa que los hechos van desde ataques armados hasta maniatados y decapitados. En Quito y Guayaquil hubo este fin de semana 8 muertos y 5 heridos, la mayoría en el sur de la capital. En el sector El Troje fueron hallados 2 cuerpos en la maleza con signos de violencia, uno decapitado. Los fallecidos no portaban documentos y fueron llevados a la morgue para ser identificados. En Solanda, 3 jóvenes iban en moto cuando fueron atacados a tiros. Los delincuentes regresaron para confirmar la muerte. Sin embargo, uno sobrevivió. Fue trasladado a un hospital y dijo que el ataque obedece a extorsiones. Esto ocurrió a 3 cuadras de una UPC. La policía no se ha pronunciado. En Chimbacalle fue encontrado esta mañana un hombre maniatado en el asiento trasero de su vehículo. Es un ex policía que manejaba un carro de una plataforma digital. La radio fue robada. No se conoce el motivo del asesinato. En la Ciudadela Los Rosales, 2 sicarios atacaron a 4 personas que estaban en una tricimoto. 2 murieron y 2 fueron heridas, entre ellas el conductor de la tricimoto que intentó huir y fue alcanzado por una bala, y una mujer herida en la pierna. Los sicarios fugaron en un carro que estaba estacionado en el sector. Una plaza comercial de la parroquia La Aurora, Cantón Daule, fue escenario de otra ráfaga de disparos. 2 sicarios en moto atacaron con un fusil a una de las personas que caminaba. Los actos violentos no son comunes en la zona, por lo que clientes y trabajadores se alarmaron. El herido fue trasladado a un hospital y se desconoce su estado de salud. Un guardia de seguridad de un conocido restaurante de la Ciudadela La Garzota fue asesinado y otro quedó herido. Ellos intentaron repeler los disparos que hicieron delincuentes que huyeron con las armas de los guardias. Alto Punino, la emboscada asesina. El cabecilla del grupo irregular armado Comandos de la Frontera, alias Compadre, murió durante la emboscada a la patrulla militar en el Alto Punino, en la provincia de Orellana. Según el ejército, era el comandante de esa organización criminal y en Ecuador operaba en la frontera norte. 3 días después del asesinato de los 11 militares en Alto Punino, Orellana, el ejército confirmó que durante la emboscada a la patrulla también murió alias Compadre, comandante del grupo irregular armado Comandos de la Frontera en Ecuador. La tarde de este lunes el ejército compartió 4 fotografías, 2 del cuerpo tirado en el piso sobre una tela de tipo militar cerca a la oruga de una retroexcavadora, 2 tanques de combustible y 1 de gas. Las otras para mostrar su rostro en la selva, con uniforme camuflaje, botas, pañuelo en la cabeza y un fusil, cuando era buscado por los sistemas de inteligencia de Ecuador y Colombia. El ejército no entregó más información de su identidad. Sin embargo, aseguró que era el cabecilla de esa organización criminal en Ecuador, basándose en los resultados de los exámenes forenses y el intercambio de información con las agencias de inteligencia y seguridad de Colombia. Comandaba un grupo de 30 guerrilleros armados con fusiles calibre .556, lanzagranadas, explosivos y otros equipos de combate. En Alto Punino tenía drones para vigilancia y monitoreo de las tropas militares, equipos de comunicación. En Ecuador mantenía una alianza con el grupo delincuencial Los Lobos. Con ellos controlaba, según información militar, las actividades de minería ilegal en la frontera norte y las redes de extorsión en Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza. Ahora, ¿cómo surgió y cuál es el campo de acción de la estructura denominada Comandos de la Frontera, señalado de asesinar a los 11 militares en el Alto Punino? Este grupo irregular, compuesto por 1000 hombres, maneja las principales sembríos de coca en el sur de Colombia y también tiene presencia en nuestro país. Lo informa Italo Ruiz. Se trata de un grupo criminal integrado por los disidentes de los frentes 32 y 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que rechazaron el acuerdo de paz firmado con el gobierno de ese país en 2016. En principio se denominaron La Mafia y después pasaron a Comandos de la Frontera.
Desde su consolidación, los comandos de la frontera se dedicaron al narcotráfico y el control de los sembríos de coca en los departamentos de Nariño y Putumayo, colindantes con Ecuador, además de los del Caquetá y Amazonas. Según el portal Inside Crime, el grupo irregular también está vinculado al tráfico de armas, extorsiones y sicariatos. Está compuesto por unos 1.000 hombres que al principio estuvieron al mando de Pedro Oberman Goyes, alias Sinaloa, asesinado en 2019. Las autoridades ecuatorianas estiman que permearon la frontera y establecieron operaciones vinculadas a la minería ilegal en conjunto con el grupo de delincuencia organizada Los Lobos en la provincia de Sucumbíos en 2020, año en el que durante un operativo las Fuerzas Armadas descubrieron uno de sus campamentos. En 2024, el bloque de seguridad estableció como segundo objetivo de alto valor a Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, otro de sus cabecillas, por su presunta participación en la escalada de violencia vinculada al narcotráfico en Orellana y Sucumbíos. Sin embargo, el 12 de febrero fue detenido en Bogotá por una notificación roja de Interpol solicitada por la Corte del Distrito Sur de California en Estados Unidos. El 29 de agosto, 18 presuntos integrantes del grupo irregular y del GDO Los Lobos fueron aprehendidos durante un operativo contra una red de narcotráfico. De ellos, actualmente 11 están siendo procesados por la justicia ecuatoriana. Y coincidencia o no, el ataque al grupo delictivo Comandos de la Frontera a la patrulla militar en Alto Punino ocurrió mientras se llevaba a cabo la audiencia para sentenciar a 2 hijos de un cabecilla de esa organización criminal. Jacqueline Rodas con más detalles. La emboscada del grupo criminal Comandos de la Frontera en contra de los 11 militares asesinados en Alto Punino se dio mientras en Quito un tribunal juzgaba a Carlos y Kerly Álvarez, hijos de Roberto Carlos Álvarez, uno de los cabecillas de esa organización delictiva. Ambos están presos y la fiscalía pidió que sean condenados por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de activos. El pasado viernes, justo a la hora del ataque a los militares, el tribunal escuchaba los testimonios en contra de los imputados. Conocido el hecho, la audiencia avanzó hasta el sábado y se suspendió durante una semana. Este caso salpicó a abogados y jueces anticorrupción a inicios de año. La fiscalía allanó sus oficinas y domicilios por una denuncia sobre argucias legales para sacar de la cárcel a los hijos de Álvarez. La investigación sigue abierta bajo el nombre de Caso Fachada. Roberto Carlos Álvarez también es procesado junto con sus hijos, pero está prófugo y se desconoce su paradero. Antes de ser imputado, hizo algunos viajes a España. Según los cargos, su organización envía droga a Centro y Norteamérica y a Europa. Opera en Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Guayas y Orellana. Forma parte de una estructura internacional dedicada a crear empresas de fachada. Compra bienes, cuenta con transportistas, distribuidores e intermediarios para mover la droga de los lugares de producción hasta los mercados de consumo. El juicio en contra de los hijos de Álvarez se retoma el sábado 17 de mayo. Al final de la audiencia, el tribunal dictará sentencia. El delito de delincuencia organizada se sanciona hasta con 10 años de prisión. Empezó el juicio en contra de Pedro Saona por delincuencia organizada en el caso Las Torres. La fiscalía pidió al tribunal que lo declaren culpable por colaborar con el ex contralor Pablo Celi, prestando su cuenta bancaria para recibir sobornos. La trama del caso Las Torres, por la que fueron sentenciados el excontralor Pablo Celi y su hermano Esteban Celi, tenía pendiente el juzgamiento del empresario Pedro Saona. Él fue extraditado en septiembre de 2022 desde República Dominicana y hoy empezó su juicio por delincuencia organizada en la Corte Nacional. Según el fiscal Wilson Toainga, Saona colaboró con su sobrino político Esteban Celi y con el excontralor para recibir el dinero de las coimas pagadas por la empresa No Limit, contratista de Petroecuador. Él prestó su cuenta bancaria en Estados Unidos y en el expediente constan las transferencias recibidas. De acuerdo a la acusación, a cambio del soborno se desvanecieron 6 glosas por $13 millones. Petroecuador también acusó a Saona. El abogado de la estatal dijo al tribunal que hay pruebas suficientes de su participación en la estructura criminal liderada por Pablo Celi, que también involucró a la Secretaría General de la Presidencia de la República.
Durante la tarde se presentaron las pruebas de la fiscalía. Luego será el turno del acusado. Al final de la audiencia, si lo encuentran culpable, Pedro Saona puede recibir una pena de hasta 7 años de prisión. Saona y los hermanos Celi enfrentan un segundo proceso penal por cohecho, conocido como el caso China Camse. Ahí se acusa a Saona de prestar su empresa LegalCont para que la compañía asiática pague un soborno de $1.3 millones. 2 meses antes de esa transacción, el excontralor desvaneció una glosa a China Camse por $22.6 millones. Este caso tiene pendiente la audiencia de juzgamiento. Y el Papa León XIV visitó Ecuador en 2 ocasiones, cuando aún era prior general de la Orden de San Agustín. En 2007 recorrió Quito, Ibarra, Latacunga, Chone y Guayaquil, donde se reunió con comunidades religiosas agustinas. 5 años después regresó para presidir un encuentro nacional de la Orden y aprovechó su estancia para conocer Galápagos. Cristian Tinajero con los detalles. Mucho antes de ocupar el cargo más alto del Vaticano, León XIV compartió mesa con religiosos en Ibarra. Caminó por las calles de tierra en Chone y pasó por comunidades donde pocos imaginarían encontrarlo. Era 2007 cuando Robert Prevost, entonces prior general de la Orden de San Agustín, visitó Ecuador por primera vez. Su itinerario incluyó una visita de un día al convento de San Agustín en el barrio Cuatro Esquinas, al sur de Ibarra. El padre Luis Moya, que aún presta servicio allí, fue uno de sus anfitriones, como se evidencia en esta foto. Él fue visitar aquí a nosotros los religiosos y a la vez también ver la programación que teníamos. Moya dice que la hora pontífice prestaba atención especial al trabajo pastoral en las comunidades. En la capital de Imbabura, almorzó con un grupo de sacerdotes en este comedor y luego se reunió con varios jóvenes. Uno de ellos fue Andrés Angulo. Tuvo la gentileza de saludarnos en español. Recuerdo la facilidad de agradecernos, una pequeña mensaje, una bendición y obviamente continuó con sus actividades. En Quito, donde los agustinos tienen 3 casas y un colegio, su estadía se extendió 5 días. El padre Carlos Urbina, superior de la Orden en Ecuador, relata que Prevost visitó a todos los religiosos, les habló de su misión y los animó a no perder el sentido de comunidad. Para invitarnos al compromiso, al servicio, a la iglesia, a los pobres. Durante ese mismo viaje llegó también a la parroquia Santa Rita en Chone. Estuvo allí un día y una noche. Ofreció una misa y compartió con los feligreses. Algunos, como Narcisa Barberán, lo describen como un hombre de silencios profundos y una sonrisa serena. La agenda incluyó además visitas a Latacunga y Guayaquil. En 2012 regresó al país para presidir el Encuentro Nacional de Agustinos, que se realiza cada 4 años. Luego aprovechó unos días de descanso en Galápagos. Y mucha atención porque los delincuentes han encontrado otra forma de estafar mediante WhatsApp. Funciona por medio del buzón de voz. Además, un equipo de científicos chinos descubre un manto más seco en la cara oculta de la luna. Los delincuentes han encontrado otra forma de estafar en WhatsApp. Funciona de esta forma. Registran el número de la futura víctima en un celular ajeno. En ese caso, WhatsApp envía un código de verificación por mensajes o llamadas. Como el usuario no contesta, la aplicación envía el código mediante llamada de voz. Y como la víctima no responde, el código se graba automáticamente en el buzón. Con estos datos, el ciberdelincuente puede eventualmente adueñarse de la cuenta de WhatsApp de la víctima sin que ésta se dé cuenta y pedir dinero a contactos y acceder a fotos y conversaciones privadas. Hay señales que pueden advertir al usuario si aparecen como leídos mensajes que no ha leído o llamadas que no ha hecho. Un equipo de científicos chinos descubrió un manto más seco en la cara oculta de la Luna, gracias a la misión Change Raya 6. Ese lado tiene una menor cantidad de agua en comparación con el lado visible. Este hallazgo proporciona una nueva perspectiva sobre la formación y evolución de la Luna, incluyendo la cantidad de agua en su suelo.
Esta información es crucial para comprender su historia y su relación con la tierra. La fotógrafa María Teresa García obtuvo el premio Mariano Aguilera, la trayectoria artística 2024. Son 200 fotografías que recopilan 5 colecciones. Y la exhibición está en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Estefanía Arias cuenta además quiénes son los otros ganadores. Fotografías que describen un bagaje emocional de quien está detrás del lente. Personas, paisajes y momentos, denominados imagen latente, son parte de una exposición que recopila 5 colecciones de la fotógrafa María Teresa García Sosa, ganadora del premio a la trayectoria artística Mariano Aguilera 2024. Uno de los reconocimientos a las prácticas artísticas más importantes del país. Es en referencia a las imágenes que nunca vieron la luz del día. Estas son imágenes que estaban en negativo y algunos carretes que fueron apareciendo mientras estábamos escaneando todos los negativos. Son 200 imágenes que muestran 50 años de su trayectoria y que se exhiben en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, curadas por los artistas Pepe Avilés y Fabiano Cueva. Estas imágenes se presentan por primera vez, o sea, es un trabajo inédito en su mayoría, casi el 90%. Dentro de este galardón también están otras 5 categorías. El premio por creación artística lo obtuvieron Alfredo Ramírez, Gonzalo Vargas, Angélica Alomoto y María Rosa Gijón. En investigación, Susan Rocha. Pedagogías del arte, María Concepción Fueres. Edición y publicación, Isadora Romero Pazmiño y Carolina Velasco. Y en prácticas curatoriales, Pamela Pazmiño y Pedro Soler. La muestra gratuita estará abierta hasta septiembre, de miércoles a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y ahora las noticias del espectáculo. J Balvin y el dominicano Mega lanzan el merengue electrónico Que Lo Que. Además, la actriz estadounidense Amber Heard, exnovia de Johnny Depp, con quien se enfrentó en un polémico y sonado juicio, anunció que es madre de gemelos. Ana María Palacios con más información. J Balvin y el dominicano Mega lanzan el merengue electrónico Que Lo Que. El videoclip fue grabado antes de la presentación del colombiano en el Fórum de Los Ángeles, concierto que hace parte de su gira Back to the Rayo por Norteamérica. Ya se ha presentado en Miami, Chicago y Nueva York. El sencillo Ramen para Dos une a María Becerra y a Paulo Londra en un trap nostálgico, en el que cantan sobre una ausencia que duele y la soledad luego de una despedida. El videoclip tiene una estética influenciada por la cultura japonesa. La actriz estadounidense Amber Heard anunció que es mamá de gemelos, nacidos por gestación subrogada. Compartió en Instagram una fotografía con los pies de los bebés. Su primera hija, nacida en 2021, fue procreada de la misma forma. Se desconoce la identidad del padre biológico de sus hijos. Amber Heard se trasladó a Madrid en el año 2022, después de su mediático y polémico juicio con Johnny Depp. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo, Diego Molano, el exministro de Defensa de Colombia, va a analizar cómo enfrentar a los grupos delincuenciales. Además estará con nosotros Parfisal de Sol Alvarado, director ejecutivo de la Fundación Andrés Bello, que investiga la política exterior china y speaker también de Diálogo Interamericano, para analizar lo que significa para el comercio mundial la reducción mutua de aranceles entre Estados Unidos y el país asiático. Amigos, siempre lo invitamos a que sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.